28. Tenerife. Basilio Isarri estaba de mal humor. Aquellos pocos que le conocían podrían incluso opinar que estaba de un humor homicida por la forma que tenía de mirar a su interlocutor, con los ojos entrecerrados y una expresión ausente en ellos, y porque acababa todas las frases con aquella extraña coletilla de «¿Sabes, chato?», que en su boca y dicha en tono glacial tenía muy poco de agradable. Era un tic inconsciente del que el propio Basilio ni siquiera se daba cuenta, pero había ido aumentando en los últimos días, a medida que la decisión se iba formando en su mente. Durante aquellas últimas horas, una vez que la decisión ya había sido tomada, se había convertido en un mantra repetitivo para cualquiera que le escuchase, menos para Basilio. Para él, no. Las cosas se habían ido complicando de mala manera, sobre todo desde aquel feo asunto de la monja. Ya antes había tenido bastantes problemas con sus jefes. Basilio siempre acababa teniendo problemas con sus jefes, fueran estos quienes fuesen, de una manera u otra, pero ahora la cosa estaba liada a base de bien. Para empezar, ya no estaba destinado en el Galicia. Mientras se desarrollaba la investigación interna que establecía el protocolo de la Armada, Basilio había sido temporalmente apartado de sus funciones. En el fondo tampoco le importaba demasiado. El Galicia había estado prácticamente vacío en los últimos meses, desde que el goteo de refugiados se había interrumpido por completo. De hecho, aquella condenada monja del diablo y sus compañeros habían sido los últimos huéspedes de las celdas de aislamiento del barco fondeado en medio de la rada y que servía como barrera de aislamiento. Montar guardia en un barco vacío no es solo desagradable, y le desagradaba profundamente a Basilio. De hecho, aunque jamás lo admitía, le resultaba un poco espeluznante pasear por el interior del enorme buque a oscuras, alumbrado únicamente con un foco, escuchando los ruidos y golpeteos de 1000 mamparos crujiendo, sino que además nuevos negocios le reclamaban en el puerto. Como todo el mundo sabía, el meollo del mercado negro se cocía en los muelles bajo la mirada más o menos atenta de los inspectores y encargados. Un par de cartones de tabaco o unos pendientes de oro colocados en el momento adecuado podían hacer que un vigilante sintiese de golpe la imperiosa e irresistible necesidad de ir al baño para echar una meadita de media hora, o bien que la lancha patrullera del puerto tuviese un inexplicable fallo de motor que se arreglaba por sí mismo de una manera misteriosa un par de horas después. En ese mundillo, Basilio se movía como pez en el agua, con ese talento innato que poseen los auténticos genios y que solo se descubre por accidente. Una vez que uno aterriza de bruces en el meollo del asunto, por primera vez en su vida Basilio sentía que las cosas iban bien. Incluso que si se lo proponía, las cosas podrían llegar a muy bien. Sus primeros contactos estaban dando frutos y pese a llevar pocas semanas en el negocio, ya empezaba a ganar bastante pasta, sobre todo oro. Lo de la falta de moneda de curso legal en las islas era un auténtico coñazo, incluso para el mercado negro, pero de momento era inevitable. Con un continente arrasado y a libre disposición de quien quisiera o se atreviera a enfrentarse a los no muertos, había literalmente decenas de miles de millones de euros tirados de cualquier manera. Muchos refugiados habían llegado trayendo consigo millones de dólares, euros y libras que habían encontrado abandonados en sus países de origen, inundando de esta manera el mercado local con unas monedas que ya ningún gobierno respaldaba y que nadie quería. El oro, la plata y las piedras preciosas, esas eran las auténticas monedas del momento, y Basilio sabía cómo moverse para conseguirlas. Pero justo un par de semanas antes, las cosas habían empezado a joderse de nuevo.
Primero aquella maldita redada, en el momento más inoportuno, donde había perdido un enorme cargamento de ron ilegal, y luego la noticia de que la puñetera monja aún estaba viva. Basilio Irizarry podía ser brutal en sus métodos, pero no tenía ni un pelo de tonto. Si la religiosa estaba viva, sabía que era cuestión de tiempo que despertase y contase la realidad de lo sucedido. Y entonces ni futuro brillante, ni negocio en el mercado negro, ni leches. El único camino que le esperaría sería el que llevaba a las grúas del puerto, donde ahorcaban sumariamente a los condenados a muerte. Así, desde el momento en que se había enterado a través de uno de sus clientes, un médico del hospital que mantenía una estrecha relación de dependencia con la cada vez más escasa cocaína, de que la maldita vieja se aferraba obstinadamente a la vida. En la cabeza de Irizarry había empezado a tomar forma la decisión. Basilio no era ningún cobarde, pero sabía que una cosa era cepillarse a alguien de noche en un callejón oscuro y otra muy distinta era colarse a plena luz del día en un hospital repleto de guardias de seguridad y apiolar a una anciana en una habitación compartida de hospital. Eran tiempos complicados y la capa de hielo sobre la que Basilio estaba pisando era muy frágil y traicionera. Si la vieja moría de una forma demasiado espectacular, llamaría inmediatamente la atención sobre su persona, y llamar la atención era lo último que deseaba Basilio en aquellos momentos. Durante unos días, Basilio había estado valorando la posibilidad de dejarlo correr. Según su contacto, la condenada vieja estaba en coma y era altamente probable que no fuese a despertarse jamás. A lo mejor, incluso con suerte, la maldita monja les pichaba de golpe y se iba al otro barrio, con lo que le ahorraría a Basilio un montón de preocupaciones. Pero justo el día antes había salido una expedición a la península en busca de medicamentos y era probable que entre lo que trajesen de vuelta estuviese lo necesario para reanimar a la anciana. Había muchas probabilidades de que la expedición no volviese nunca, devorada por los no muertos, pero Basilio no podía correr el riesgo de dejarlo al alzar, no con tanto en juego. Así que finalmente había tomado la decisión. Se iba a encargar de la monja personalmente, y una vez que la hubo tomado, como pasaba casi siempre, se sintió instantáneamente mucho mejor. Por eso aquella mañana estaba en un pasillo del hospital, vestido de celador, empujando una silla de ruedas en la que estaba sentado Eric Dessos, un nervudo belga, pelirrojo y plagado de pecas, que tosía muy convincentemente mientras sostenía bajo las mantas una bereta de 9 milímetros que había insistido en llevar por si acaso. Conseguir el uniforme y el pase había sido sencillo, aunque le había costado una auténtica fortuna en forma de polvillo blanco para el doctor adicto. La colaboración de Eric había sido también muy fácil. El belga, un viejo conocido de Basilio en su mundillo, era lo que un psiquiatra había descrito como una personalidad esquizoide. La mera expectativa de poder ayudar a matar a la monja le provocaba un morboso placer anticipado, así como una intensa y dolorosa erección que disimulaba convenientemente bajo las mantas. Lo que estaba resultando realmente complicado era orientarse en el interior de aquella jodida casa de locos. El doctor adicto le había indicado cómo llegar a la sala donde se encontraba la monja, pero se había negado en redondo a acompañarlos. Por lo que a mí respecta, ni siquiera quiero saber qué cojones vais a hacer, pero yo no os conozco, había apostillado. Por eso Basilio y Eric llevaban ya casi 20 minutos dando vueltas por el hospital, con cara de pocos amigos y el humor de Basilio, como el mercurio en un termómetro abandonado encima de una estufa. Se iba acercando a la zona roja rápidamente. No podían permanecer todo el día dando vueltas por ahí. Sin rumbo fijo, tarde o temprano, alguien se daría cuenta de que aquel enfermero había pasado 3 veces con el mismo paciente por el mismo sitio y se meterían en un lío. Eric, creo que tenemos un problema. ¿Sabes, chato? No me digas, regonzó Eric.
Ya hemos estado 2 veces en esta sala. Creo que uno de los guardias nos ha mirado más de lo debido hace un momento. Quizá deberíamos intentarlo otro día. Basilio, ni de coña, susurró Irizarry suavemente mientras empujaba incansable la silla. Llevo en el bolsillo suficiente morfina como para hacer dormir a un elefante. Al salir del hospital cachean a todo el mundo, incluido al personal. ¿Y qué crees que dirían al encontrar esa pipa que llevas escondida en la silla? Podemos dejarlo todo escondido aquí dentro, se quejó Eri, cada vez menos excitado con aquella aventura. Y volver otro día. No hay otro día, ¿sabes, chato? Tiene que ser hoy, ahora. No nos la podemos jugar y mira. Basilio Irizarry levantó el brazo en un gesto de triunfo, mientras señalaba un cartel que ponía Sala de Convalecencia 12, con una flecha apuntando a la derecha justo debajo. Ya la tenemos. Redoblando el paso, Basilio empujó la silla de ruedas hasta que alcanzaron la sala de convalecencia. Esta era un antiguo anexo utilizado antes del apocalipsis como zona de aparcamiento de ambulancias y que en aquel momento, con un hospital atestado, había sido transformado en una sala de reposo para pacientes terminales. Por el simple y expeditivo método de pintar el interior de blanco y abrir 4 amplios ventanales en la pared que daba al sur, pese a todo, el olor a enfermedad y muerte era tan súbito e intenso allí dentro que incluso los 2 sicarios se sintieron sofocados nada más traspasar la puerta. En los círculos del personal del hospital se conocía aquella sala como el moridero. Muchos eran los que entraban allí, pero pocos los que conseguían salir por su propio pie. En aquella habitación se concentraban todos los casos para los que no había esperanza o, más frecuentemente, medios materiales de curación. Algunas dolencias que en los viejos tiempos no hubiesen requerido más que un par de días de hospitalización a lo sumo, eran en el moridero fantasmas temibles que segaban vidas a diario. Aquello no era el infierno, pero era algo mucho peor. Era la habitación a donde se apartaban los desesperados, para que el resto no los tuviese que ver y pudiesen continuar su vida fingiendo que todo iba a ir bien y que no pasaría nada malo. Era la espaciosa sala que alineaban unas 50 camas, ordenadamente dispuestas en 2 hileras, separadas por un amplio pasillo central. La mayor parte de las camas estaban ocupadas, excepto 1 o 2, cuyos colchones estaban enrollados y con los somieres al aire. Con una parte de su atención, Basilio se fijó en que uno de aquellos colchones tenía una mancha rumbrosa que solo podía ser sangre, pero no se detuvo demasiado en ello. Su mirada saltaba de una cama a otra, tratando de encontrar el rostro de la monja entre aquella multitud agonizante. 2 enfermeras en la otra esquina de la sala se inclinaban en aquel momento sobre un paciente que parecía estar sufriendo algún tipo de crisis. Súbitamente, una de las enfermeras se alejó y salió por la puerta situada al fondo, seguramente en busca de un médico o más enfermeras. La otra sanitaria estaba situada de espaldas, de forma que no podía ver que Basilio y Eri se habían detenido en medio del pasillo y que el belga abandonaba la silla de ruedas y rápidamente, con una vereta en la mano, se pegaba a una pared, vigilando ambas puertas. Basilio no perdió el tiempo. Introduciendo la mano en su bolsillo, sacó la jeringuilla de morfina y se acercó a la cama donde yacía inerme Sor Cecilia. El antiguo marinero, metido a capo mafioso, la observó por un segundo. La anciana parecía haber encogido en el espacio de pocas semanas y a Basilio le recordaba a un enorme capullo de insecto, sobre todo con aquel gigantesco vendaje en la cabeza. «Lo siento, vieja», pensó para sí mismo, mientras sujetaba con una mano el gotero que lentamente suministraba suero a la monja y le acercaba la jeringuilla. No es nada personal, pero no debió meterse en medio. Hubiese sido más inteligente que... ¡Bang! El sonido del disparo.
como un cañonazo amplificado 1.000.000 de veces por el tamaño de aquella inmensa habitación. Sacó a Basilio Irizarry de sus pensamientos. Sorprendido, giró la vista hacia Eric, que en aquel momento todavía disparaba la vereta en una rápida secuencia de 3 disparos mientras echaba una rodilla a tierra. En la puerta del fondo de la sala, un médico que entraba a la carrera en aquel momento se detuvo de golpe, como si hubiese chocado contra una pared de cemento, y a continuación se derrumbó, mientras un surtidor de sangre salía en largas pulsaciones de su cuello. El cuerpo de otra enfermera yacía derrumbado a sus pies, mientras que el ATS, que había estado de espaldas atendiendo al paciente de crisis nerviosa, estaba caída encima de éste en un extraño y obsceno abrazo mortal, bañado en sangre y sesos. «¡Eric!», rugió Basilio iracundo. «¿Qué coño estás haciendo?». «La enfermera nos había visto», replicó el belga, de forma extrañamente pausada, con una sonrisa demente asomando su boca. «Iban a dar la alarma de todos modos. Vas. ¿Qué querías que hiciese si no?». Y se encogió de hombros con un gesto universal de «¿Y a mí qué me cuentas?». Basilio sintió que la ira le rezumaba por todos los poros de la piel, pero no se dejó llevar por ella. En su lugar, 2 pensamientos titilaban con fuerza en la fría oscuridad de su mente. El primero era que no debía haberse llevado consigo a un maníaco como Eric el belga a hacer aquel trabajo. El segundo era que tenían que salir de allí cuanto antes. Se oían voces y gritos por todo el hospital, y a lo lejos sonaba un timbre insistente y machacón que solo podía ser una alarma. «La has cagado a base de bien. ¿Sabes, chato?», murmuró Basilio furioso, mientras vaciaba rápidamente el contenido de la jeringuilla en la vía intravenosa de la monja. Se permitió malgastar unos cuantos segundos del precioso y escaso tiempo del que disponían para escapar de allí, en contemplar cómo estaba en el organismo de la anciana hasta la última gota de líquido. No disponía de tiempo para observar con calma cómo moría la vieja mientras se fumaba un cigarrillo, como hubiese sido su deseo, pero al menos estaba seguro de que una vez en su organismo semejante cantidad de morfina no habría nada que hacer para salvarla, y menos en medio de aquella confusión. «Está hecho». Se guardó la jeringuilla usada en el bolsillo mientras le echaba un último vistazo a la cara pálida de Sor Cecilia y enfilaba la puerta. «Vámonos de aquí antes de que...». Las últimas palabras de Irizarry quedaron congeladas en el aire. El antiguo contramaestre abrió los ojos como platos, atónito, mientras observaba a las 2 figuras que se recortaban en el quicio de la puerta. Una era una enfermera bajita, con intensos coloretes en la cara y un escote nada reglamentario, pero la otra... Basilio reconocería aquella figura esbelta y aquellos profundos ojos verdosos en cualquier parte del mundo. De hecho, no habían dejado de asaltarle en sueños durante semanas. «Es ella, es ella», musitó por lo bajo, incrédulo. De súbito recuperó el control de sus emociones y se giró gritando hacia Eric. «Es ella, es la otra zorra, acaba con ella». Con una sonrisa demente que hubiese hecho temblar de pavor al mismísimo diablo, el belga levantó la pistola mientras se pasaba la lengua por los labios. Un segundo después sonaron en sucesión 2 disparos. 29. Madrid. El superpuma se posó con una sacudida en la plaza en medio de remolinos de humo aventados por las aspas. Nada más tocar tierra, se oyó dentro de la cabina algo que sonaba como a metal desgarrado. Al instante una serie de alarmas empezaron a ulular y media docena de luces rojas se encendieron en el tablero de mandos del aparato. «¡Brit! ¿Qué hostia ha sido eso? ¡Víctor!», grité por el interfono, sin poder controlar el tono de temor en mi voz. «No lo sé», se limitó a replicar el ucraniano, sin decir una palabra más. Todos sus esfuerzos se concentraban en controlar el aparato que, con sus 2 ruedas delanteras posadas en el suelo, giraba como una peonza sin control. Todo lo que no estaba atado o atornillado dentro de la cabina salió volando por los aires, entre gritos de los pasajeros que sujetaban a los asientos con todas sus fuerzas.
Tras un interminable minuto, los giros se fueron reduciendo hasta que el Super Puma se detuvo por completo. Por un largo instante no se oyó ni un ruido en el interior de la cabina. ¿Está todo el mundo bien?, preguntó al cabo de un rato de una voz. Un coro de gruñidos le contestó, mientras nos incorporábamos con cautela, como si temiésemos que Prit decidiese obsequiarnos con otra alocada vuelta extra. Estábamos magullados, pero al menos estábamos enteros. ¿Alguien me puede decir qué demonios ha pasado? Pregúntele al piloto, mi comandante, replicó ácidamente un sargento. Yo aún estoy tratando de encontrar mi estómago. Pero Tank no se lo pudo preguntar al piloto, porque éste, tras soltar sus arneses de sujeción, había saltado al exterior y se dirigía hacia la parte trasera del aparato, saltando entre los cuerpos carbonizados. Al cabo de unos segundos, que se me hicieron eternos, la familiar cara bigotuda del ucraniano volvió a colarse dentro de la cabina. «El rotor de cola se ha desprendido», dijo con calma, mientras desenroscaba su petaca. «No podemos despegar». «¿Qué significa que no podemos despegar?», preguntó un soldado con voz queda. «¿Hasta cuándo no podemos despegar?». «Hasta nunca», replicó tranquilamente el ucraniano, con el mismo tono de voz que utilizaría para hablar del partido del domingo. «La explosión del napalm o un escombro disparado ha arrancado el rotor de cola de cuajo, o puede que se haya caído solo. Este puma lleva meses abandonado, a la intemperie, así que es difícil de decir». Se rascó la cabeza, pensativo. «Lo que sí sé es que el pájaro está caput». «Muerto». «¿No puede repararlo?», le interpeló Tank. «Podría», contestó Víctor, tras meditarlo unos instantes, «si tuviese una hélice nueva, un juego completo de diferenciales, una caja de cervezas, 2 mecánicos expertos que me ayudasen y unas 20 horas en un taller. Así que creo que no puedo», concluyó flemático. «¿Y qué vamos a hacer?», se oyó una voz que no podía disimular el temor. «¿Cómo vamos a volver?». «Buscando otro remedio de transporte, supongo», replicó Prietchenko, encogiéndose de hombros. «No quedan muchas más alternativas». Una sensación gélida recorrió todo el aparato. No hacía falta ser demasiado listo para darse cuenta de que nuestras posibilidades de supervivencia se habían reducido en un altísimo porcentaje. «Prit», le dije de pronto, con voz asustada, «¿eso significa que tenemos que acompañarlos? ¿Tenemos que ir con ellos allí dentro?» «Lo sé», replicó plácidamente el ucraniano, como si le estuviese hablando de dar un paseo por la playa. «¿Cómo diablos puedes estar tan tranquilo?», exploté indignado. «Fatalismo», dijo con una sonrisa triste. «Fatalismo. ¿De qué coño hablas, hombre?». «Pues mira, por un lado», repuso mientras daba un largo trago de su petaca, «el helicóptero está averiado y no va a despegar. Por otro lado, quedarnos aquí no va a hacer que se arregle solo. Es el destino. Pangemajo. Esto es lo que es, y lo que es tiene que ser, y lamentarse no vale de nada. Nie». «¿Sabes?», respondí, exasperado, mientras ponía los ojos en blanco. «En ocasiones tu mentalidad es demasiado rusa para mí. Me pones de los nervios». «Ucraniana», puntualizó Prit con una sonrisa imperturbable. «Mentalidad ucraniana. Los rusos están más hacia el norte».
Lo que tú digas, Víctor, lo que tú digas, contesté desalentado mientras lo dejaba por imposible. En ocasiones como aquella, al igual que había hecho sus antepasados a lo largo de los siglos, Prit sacaba a relucir su alma de campesino eslavo y aceptaba con resignación las adversidades. Su única respuesta en esos casos era apretar los dientes y seguir hacia adelante, porque no había ningún lugar hacia donde retroceder. Algunos de los miembros del equipo ya habían abierto la puerta lateral del aparato y estaban a punto de saltar al exterior. Miré hacia el portón, dubitativo. De repente sentía frío, mucho frío, aunque el sudor me resbalaba por la espalda. Traté de tragar saliva, pero mi garganta estaba seca como un desierto. Eché la mano a un bolsillo para sacar un Chester. Horrorizado comprobé que me temblaba tanto el pulso que no era capaz ni siquiera de soltar el botón de la solapa. La angustia empezó a consumirme, mientras sentía cómo una mano invisible me oprimía el corazón. En aquel estado no sería capaz de dar ni siquiera 2 pasos en el exterior antes de cagarla. Tuve una revelación. Iba a morir allí. La vista se me nublaba, me mareaba. ¡Oh, Dios mío! Tranquilo. La familiar y alentadora voz de Víctor Pritchenko en mi oído me devolvió la realidad. El ucraniano había apoyado una mano en mi hombro y me miraba fijamente, a pocos centímetros de distancia de mi cara. Con parsimonia sacó el paquete de cigarrillos de mi bolsillo, encendió uno y me lo puso en los labios. Prit, no puedo salir ahí fuera. Mi voz sonaba como un graznido. Me matarán. Me cogerán en menos que canta un gallo. Oh, joder, no sé qué diablos hacemos aquí. Lo vas a hacer bien. El pequeño eslavo me ayudó a levantarme mientras que con la otra mano se colocaba el fusil en el hombro. Lo has hecho estupendamente antes y lo harás estupendamente bien ahora. Así que no te preocupes. Hemos estado en sitios peores, tú y yo solos, y hemos conseguido salir adelante. ¿No es cierto? Asentí dubitativo. Ya habían salido casi todos los del aparato y se oían gritos nerviosos en el exterior. Tang nos estaba llamando a voces mientras el resto del equipo se repartía en sus posiciones. ¿Te acuerdas de la tiendecita de Vigo? La de los pakistaníes. Una sonrisa afloró en la cara de Víctor. Así, allí que estábamos metidos en la mierda más absoluta, solos, sin vehículos, sin armas y rodeados de esas bestias, metidos en aquel jodido armario. Creo que sí salimos de aquello. Esto está, ¿cómo se dice en español? Chupado. Eso es, está chupado. Asentí con una sonrisa temblorosa en mi cara, a mi pesar. Lo cierto es que mirándolo bien, Pritchenko tenía razón. Cuando nos habían catalogado como veteranos, me había extrañado, pero seguramente habría poca gente que hubiese estado tanto tiempo entre los no muertos como nosotros y que aún estuviese en condiciones de contarlo. De todas formas suspiré, desalentado. Si éramos de lo mejor que podía ofrecer la especie humana para su salvación, entonces el panorama estaba más jodido de lo que pensaba en un principio. En fin, le di una profunda calada al cigarrillo, mientras observaba cómo el argentino colocaba la MG3 sobre su trípode con el gesto experto y cansado de quien ya lo ha hecho 1.000.000 de veces. De acuerdo, pensé, puede que estuviésemos de nuevo en medio de aquella mierda, pero al menos en esa ocasión teníamos un plan, y estábamos rodeados de gente que parecía bastante competente en lo que hacía. Y además, Víctor y yo nos teníamos el uno al otro, que no era poco, y podía ser que los chicos del Napal decidiesen darse otra pasadita por allí, para despejar el terreno. Quizá tuviésemos alguna posibilidad de salir con el pellejo intacto. Podría ser. ¿Listo?, preguntó el ucraniano, mientras amartillaba ruidosamente su HK. «Listo, colega», respondí, desenfundando mi Glock con cautela. «No pierdas de vista mi culo, ¿vale?» «Descuida.
Lucía, me matarías si pasase algo y no tengo ganas de cargar con tu gato, replicó con una sonrisa. En marcha. Saltamos a la superficie de la plaza, o a lo que yo pensaba que era la superficie de la plaza. Nada más apoyar los pies fuera del helicóptero, una de mis piernas pareció hundirse en un agujero salido de la nada. Una varada putrefacta asaltó mi nariz mientras Pauli me observaba entre preocupada y divertida. «Ten cuidado», me indicó con un gesto travieso. «Le acabas de plantar un pie en los pulmones a ese pobre diablo». Comprobé con horror que lo que había tomado por una superficie chamuscada de la plaza era en realidad un tapete de cuerpos carbonizados y humeantes. Al saltar del aparato, mi pierna derecha había atravesado el torso calcinado de un cadáver y tras hacer trizas sus costillas reposaba sobre algo que posiblemente fuesen los restos de su columna. Asqueado, di un paso atrás para liberar mi bota, lo cual casi me hizo caer al perder el equilibrio. El brazo de acero de Tank me sujetó con fuerza por un costado, evitando que cayese entre los restos carbonizados. «Vaya con su equipo», me dijo secamente mientras me clavaba sus ojos de tiburón. «Y proteja al informático. Sin él, todo es inútil». Me desasí preguntándome qué demonios era lo que sabía aquel tal Broto para ser tan importante. Con un encogimiento de hombros me acerqué a Prit, sorteando los cuerpos chamuscados del suelo. «Nosotros vamos con esos», me indicó el eslavo, señalando hacia Pauli y Marcelo. «Por lo visto tenemos que cuidar del informático grandote con cara de susto». «¿Sabes por qué?» «No tengo ni idea», me respondió Víctor con un suspiro, «pero supongo que en pocos minutos... ¡Cuidado!». El ucraniano pegó un bote hacia un lado mientras me apartaba de su línea de tiro. Aturdido me giré justo a tiempo para ver cómo, a mis espaldas, a menos de 3 metros, 2 no muertos horriblemente chamuscados se acercaban hacia nosotros. Era imposible distinguir su edad o sexo, pues estaban abrasados, pero sus movimientos eran tremendamente ágiles para estar en aquel estado. Víctor levantó su HK y abrió fuego contra el que estaba a la derecha. El tableteo de su fusil se hundió casi en el mismo segundo con las ráfagas de otras armas. El tableteo de su fusil se fundió casi en el mismo segundo con las ráfagas. Nuestra presencia allí estaba atrayendo la atención de todos los no muertos que aún permanecían en pie en la plaza. El napal había acabado con la mayoría, pero aún quedaban unas buenas 3 o 4 docenas de engendros que poco a poco se iban acercando, cerrando un círculo de muerte en torno al helicóptero. El rugido de los HK se mezclaba con el ladrido seco de las Glock, todo aquello apunteado de fondo por los hipidos cadenciosos de la MG3 que el argentino disparaba en ráfagas cortas y espaciadas. Nuestros 2 no muertos estaban terriblemente cerca y tan solo Víctor y yo les hacíamos frente. El resto del equipo estaba igual de apurado que nosotros, disparando en otras direcciones, y nadie prestaba atención más que a su sector inmediato. El estruendo era ensordecedor y eso atraía a más y más no muertos, a medida que iban cayendo los primeros. La primera ráfaga de Brichenko abrió un rosario de agujeros en el pecho de no muerto. Por un momento, este se tambaleó hacia atrás, sacudido por los impactos, pero continuó avanzando. Amenazadoramente, rectificando el tiro, el ucraniano apuntó cuidadosamente a su cabeza y con otra corta ráfaga la transformó en una pulpa viscosa que salpicó en todas direcciones. El no muerto se desplomó como un fardo, pero Prit ya no le prestaba atención. Parsimoniosamente apuntó hacia el otro y tras inspirar profundamente apretó el gatillo. Un clank metálico nada prometedor surgió de su arma. Por un instante nos quedamos congelados, mientras el no muerto se acercaba imparable. «¡Se ha encasquillado!», gritó el ucraniano. «¡Joder! ¡Se ha encasquillado! ¡Dispárale a ese! ¡Rápido!».
Voy a hacer un pequeño inciso aquí. ¿Os habéis dado cuenta que Prichenko ya dice joder? Hay que ver, las personas extranjeras, ¿vale?, que van de un país a otro, lo primero que aprendemos en general son las palabras malsonantes, las palabrotas. ¿Os habéis dado cuenta? Pero todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que vaya de un país a otro, lo primero que aprenden son las palabrotas. Sigo con el libro. Como en un sueño, levanté la Glock de manera inconsciente. Vi cómo mi dedo pulgar liberaba el seguro, tal y como me había enseñado el instructor en Tenerife. Por un instante toda mi atención se concentró en el ser que avanzaba hacia nosotros. Poco a poco el sonido de los disparos que nos rodeaba fue desapareciendo para mí, así como el resto del mundo. Solo existíamos en el universo aquel monstruo carbonizado, la mira de la pesada Glock y yo. Me oí respirar. Sentí cómo mi índice presionaba lentamente el gatillo. Disparé. Y por toda respuesta, tan solo un horrible y apagado clank metálico salió del percutor. 30. Tenerife. Lo primero que le llamó la atención a Lucía fueron los disparos. Después, nada más cruzar las pesadas puertas antiincendios con aquel 12 rojo pintado en cada hoja, fue el silencio desacostumbradamente pesado que reinaba en la sala de pacientes. A continuación, su mirada saltó al corpulento enfermero que, de espaldas a ella, estaba inclinado sobre la cama de Sor Cecilia con la cabeza casi pegada a la monja, como si le estuviese contando un secreto especialmente importante. Pero antes de que su mente pudiese darle más vueltas a aquello, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Junto a la pared de la derecha se deslizaba en aquel momento un tipo pelirrojo que escondía su mano diestra detrás del cuerpo. Ese tío está empalmado como un caballo en celo. Le dio tiempo a pensar, desconcertada y divertida, antes de que el pelirrojo, que se parecía un montón al cantante de Spin Doctors, sacase su mano de detrás de la espalda y les apuntase con una pistola de un color negro apagado. El tiempo no podía detenerse. Lucía estaba segura, por lo menos estaba totalmente segura de eso hasta 5 segundos después de abrir aquella condenada puerta. Sin embargo, en el instante en que el pelirrojo apretó el gatillo por primera vez, Lucía sintió que el tiempo sí que había llegado a detenerse, o al menos a convertirse en algo sumamente pastoso y denso, como caramelo derretido. El primer disparo levantó un surtidor de astillas junto a su oreja derecha. Eso bastó para sacar a la joven de su aturdimiento y mecánicamente dio un paso atrás, poniéndose fuera de tiro. Sin embargo, Maite permaneció de pie en el marco de la puerta, estupefacta, con el vaso de sucedáneo de café inútilmente sujeto contra su pecho, mientras su mirada era incapaz de apartarse del tirador que avanzaba corriendo por el lateral de la sala, levantando de nuevo su arma. El segundo disparo alcanzó a Maite un poco más por debajo del corazón, con fuerza suficiente para levantar a la pequeña Tess en el aire durante un segundo, en medio de un festival de sangre y café derramado por todas direcciones. Finalmente, haciendo una pirueta que no hubiese desentonado en los ballets rusos, se desplomó contra un lateral de la puerta y de ahí resbaló al suelo, donde quedó inmóvil sin haber perdido en ningún momento la expresión de asombro de sus ojos. «¡Esa no, estúpido! ¡La otra! ¡Es la otra, la alta!», oyó Lucía, que decía el supuesto enfermero. Un ramalazo de comprensión sacudió la mente de Lucía al oír aquella voz. Supo al instante que la vida de la monja ya estaba condenada, y también supo que, si no huía, su vida no duraría mucho más. Soltando un gemido de miedo que solo pudo oír ella, Lucía empezó a correr por el pasillo por donde había venido. El hospital era un caos absoluto. Los timbres de alarma sonaban por doquier, mientras grupos de hombres armados, algunos uniformados y otros no, se entrecruzaban con docenas de enfermos arrastrados por el pánico, médicos confusos y celadores sobrepasados. «¡Son los froilos! ¡Son los jodidos froilos!», ayudaba un individuo
aullaba un individuo vestido con un uniforme militar que Luciano pudo reconocer, mientras dirigía hacia el interior del edificio a un grupo de soldados de forma atropellada. De otra parte del edificio llegó una serie de hipidos largos que Lucía reconoció al instante como ráfagas de HK. A continuación sonó una explosión amortiguada y el tableteo de otro tipo de arma que la joven no pudo identificar, pero que Pritchenko, si hubiese estado allí, habría reconocido sin ninguna duda como un AK-47. El caos de gente dentro del edificio y la paranoia de una infiltración de los froilos habían hecho que dos grupos de seguridad comenzase a dispararse entre sí. En pocos minutos aquello iba a ser una jodida casa de locos. Perdonad, pero es que me hace mucha gracia eso de los froilos. ¿Qué queréis que os diga? Perdón. Una camilla salida de ninguna parte golpeó a la joven en la cadera y la derribó al suelo. Lucía contuvo un juramento, mientras un dolor caliente le subía de la pierna como si le hubiesen plantado un hierro al rojo vivo. Mientras se levantaba, aprovechó para echar un vistazo hacia el pasillo que llevaba a la sala 12. En medio del tumulto y del tiroteo, alcanzó a ver al pelirrojo de la pistola al lado de Basilio Irizarry. Este, a su vez, la vio a ella y dándole una palmada en el hombro al pistolero para que le siguiese, comenzó a abrirse paso entre la multitud apelotonada. Lucía no perdió el tiempo. Se agarró a la camilla con las dos manos y se levantó aprovechando el gesto para derribar aquel trasto en medio del pasillo. Contaba con la ventaja de que ella al menos conocía el interior del hospital, pero sin embargo tenía menos fuerza para abrirse paso entre las docenas de personas que corrían enloquecidamente en un sentido y en otro, sin atreverse a volver la vista atrás. Sabía que sus perseguidores, a base de empujones, le iban comiendo terreno poco a poco. Lucía llegó a un cruce de pasillos. Sabía que si iba hacia la derecha, llegaría hasta la puerta de acceso y de ahí al exterior. Confiaba en que pese al follón reinante hubiese algún tipo de guardia en la puerta. Tan solo eran 100 metros por aquel pasillo. Una ráfaga de ametralladora casi le arrancó la cabeza nada más poner un pie en el pasillo. Siguiendo un instinto automático, se lanzó al suelo. Desde su espalda surgieron a su vez más disparos en dirección al punto de donde habían salido los primeros proyectiles. Antes de que se diese cuenta de lo que estaba pasando, Lucía y otras 50 personas se vieron atrapadas en un fuego cruzado entre dos grupos que no paraban de vociferar órdenes y consignas. «Sal de aquí, o puedes darte por jodida», pensó. Se dijo rechinando los dientes, mientras se arrastraba hacia una puerta lateral. Un enfermero que no conocía se desplomó a su lado con la cabeza abierta por un disparo. El aire olía a pólvora, sangres y heces, y los aullidos de dolor de los heridos se mezclaban con los gritos histéricos de los mutilados por alguna explosión. Un capitán de la Guardia Civil, con la guerrera desabrochada, salido sabe Dios de dónde, trataba de poner orden en aquel caos, mientras se desgañitaba gritando: «¡Alto el fuego! ¡Que nos estamos disparando entre nosotros, joder!». Su gesto pareció poner orden por un instante y unos cuantos de los atolondrados tiradores dejaron de disparar. Lucía sintió una súbita sensación de alivio. Por fin había alguien que parecía tomar las riendas de la situación. Comenzó a arrastrarse en su dirección, pero detuvo su movimiento a medio camino al ver aparecer al lado del capitán la sonriente cara del pelirrojo que había matado a Maite. Con un gesto elegante como el de un peluquero que quita un cabello de la camisa de su cliente tras un buen corte, Eric de Sousa levantó su pistola y le disparó a menos de 1 centímetro de la nuca del desprevenido capitán. El guardia civil cayó fulminado al suelo, mientras una enorme fuente roja brotaba a borbotones de su nuca. Los guardias de seguridad que habían dejado de disparar trataron de apuntar al pistolero, pero antes de que pudiesen hacerlo, una ráfaga de ametralladora salida de la otra punta del pasillo barrió a 3 o 4 de ellos.
El caos volvió a estallar. Los guardias olvidaron por completo al tirador solitario y se concentraron de nuevo en el grupo que les hostigaba desde el principio. Ocasión que aprovechó Basilio Irizarry para hacerse con uno de los HK caídos en el suelo. «Va por allí, se ha metido por esa puerta», dijo Basilio. Tatareando una cancioncilla, Eric el belga pasó por encima del cadáver sangrante del guardia civil y se dirigió hacia la puerta, seguido de cerca por Basilio mientras revisaba el cargador del arma. Sentía la bragueta a punto de estallar y una sensación de intensa felicidad le recorría el cuerpo. Mientras cruzaba rápidamente el fuego cruzado, la imagen de sí mismo masturbándose sobre el cadáver de aquella zorrita le arrancó una luminosa sonrisa de su rostro. 31. Madrid. Durante un interminable segundo me quedé congelado, contemplando la Glock como un espantapájaros, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La jodida pistola no disparaba, sin embargo no hubo tiempo para mucho más. El no muerto se abalanzó sobre Víctor que, atareado, trataba de cambiar el cargador de su HK. Con un rugido gutural, el semicarbonizado no muerto agarró el pequeño ucraniano por el hombro y se precipitó sobre él con intenciones asesinas. Fue tan solo la casualidad lo que salvó a Prichenko de una muerte segura. En un acto reflejo levantó el fusil y, empleándolo como si fuese una estaca, clavó violentamente la boca del cañón en el pecho del no muerto, impulsado a ambos de espaldas. El no muerto se vio detenido de golpe, seguramente con alguna costilla rota a causa del topetazo, pero Prit, cogido a contrapié, trastabilló y cayó de espaldas en el suelo de la plaza, totalmente indefenso. Aquella era la única oportunidad que el no muerto necesitaba. Dejándose caer de rodillas, se desplomó sobre el cuerpo de mi amigo, que pugnaba por desasirse de aquel abrazo mortal. Como a cámara lenta podía ver cómo los dientes del podrido, perfectamente visibles porque los labios habían quedado reducidos a una estrecha y terrorífica mueca a causa del fuego, chasqueaban como una trampa para osos a pocos centímetros del rostro del eslavo, pálido de terror. «¡Sácamelo de encima! ¡Davai! ¡Davai!», gritaba Víctor, fuera de sí. Cogiendo carrerilla, le propiné una violenta patada en un costado al no muerto, descargando todo mi peso en el pie. Aquel patadón habría bastado para dejar sin resuello y medio muerto a una persona normal, pero desgraciadamente los seres que teníamos enfrente estaban hechos de otra pasta. El no muerto, desequilibrado por mi chut, soltó por unos segundos a Víctor, instante que aprovechó el ucraniano para escabullirse reptando. En aquel momento toda la atención del engendro estaba centrada en mí. Di un par de pasos atrás, ampliando la distancia, mientras el no muerto se levantaba trabajosamente. Víctor se colocó en silencio a su espalda, con su gigantesco cuchillo de caza desenvainado, listo para rebanarle el pescuezo. Antes de que el eslavo pudiese hacer ni un solo gesto, un volcán en miniatura se abrió en una de las sienes del no muerto, salpicando restos de materia orgánica por todas partes. El cuerpo se desplomó como un fardo y Víctor y yo nos quedamos por unos instantes frente a frente, estupefactos y tremendamente aliviados por seguir con vida. «¿A qué coño jugáis?». La voz de Pauli nos sobresaltó y por un breve momento me pareció el sonido más delicioso sobre la faz de la tierra. La pequeña catalana se encontraba con una rodilla apoyada en tierra y del cañón de su HK aún salía un hilillo de humo azulado. Había sido ella quien providencialmente había disparado al no muerto, y en ese instante nos observaba con una expresión de sarcasmo en los ojos. «Veo que a vosotros dos os va el cuerpo a cuerpo», había rechifla en su voz, «pero deberíais saber que eso de revolcarse con engendros es de muy mal gusto». Se levantó trabajosamente mientras se sacudía el polvo de las rodillas. «Y además, podríais pillar algo malo, pero en fin, vosotros mismos».
Esa maldita escopeta se ha encasquillado, protesté indignado mientras señalaba a la checa de Prit. Y mi pistola no ha funcionado mucho mejor, que digamos. Sacudí la Glock delante de sus narices. Así que no me vengas con historias, joder. Para empezar, no es una escopeta, es un fusil, me corrigió Marcelo, mientras se frotaba el hombro derecho, dolorido por las continuas ráfagas de la MG3. Y además, ¿cómo hicieron para encasquillar dos armas a la vez? No había visto semejante cosa en mi vida. Por toda respuesta le tendí mi Glock, con cara de pocos amigos. El porteño sacó el cargador y lo examinó detenidamente. Al poco levantó la cabeza con un gesto de incredulidad en su rostro. ¿Vos le sacaste la primera bala, pelotudo? ¿Eh? Sí, respondí, sintiendo de repente cómo la sangre se me agolpaba en el rostro. Joder. Pese al rápido periodo de instrucción en Tenerife, no había sido capaz de vencer el temor a que la pistola se me disparase accidentalmente mientras la desenfundaba, así que había optado por sacar la primera bala del peine del cargador, de forma que en la recámara no hubiese ningún proyectil. Pese a que sabía perfectamente que tenía que amartillar el arma antes de disparar, en la confusión de aquel momento me había olvidado por completo. Si la Glock no había disparado, había sido únicamente por mi propia negligencia. Sentí tanta vergüenza que por un segundo deseé que me hubiese matado aquel no muerto, churruscado, que yacía a mis pies. «¿Pero qué clase de gente han mandado con nosotros?», comentó en voz alta uno de los legionarios más jóvenes, escupiendo en el suelo con desdén. «Aficionados, amateurs». «Ten cuidado con lo que me llamas, niñato». Prit se encargó ante el legionario con un peligroso brillo homicida tirilando en sus ojos azules. «Cuando tú aún no jugabas en el patio del colegio, yo ya degollaba mujahidín en Chechenia». La voz del ucraniano era gélida y controlada. De repente me di cuenta de que sería capaz de destripar allí mismo a aquel legionario bocazas si le daba la más mínima excusa. Prit me señaló con su mano. «Este tipo ha pasado más cosas de las que ni puedes imaginarte y ha salido de situaciones en las que se te hubiese cagado de miedo. Así que cierra la boca. ¿Estamos?» El legionario echó un vistazo a un lado, buscando apoyo, pero el resto de su equipo estaba lejos, ajeno a nuestra discusión. Tragó saliva ruidosamente y levantó las manos conciliador. «Tranquilo, tío», dijo. «Solo espero que sepáis cuidar de vosotros mismos y de vuestro culo, porque yo no pienso mover un dedo por vosotros, ¿vale?» Y dándose la vuelta, se dirigió de nuevo hacia la puerta del almacén, donde íbamos a entrar con el rabo entre las piernas. «¿Qué le ha pasado a tu HK, Prit?», preguntó Pauli, sin prestar atención a lo que acababa de pasar. «¿Se ha encasquillado este trasto?». Por toda la respuesta, el ucraniano sacó su cargador y tiró del percutor del HK haciendo que un brillante proyectil saliese volando. La bala cayó al suelo con un tintineo y Víctor la recogió rápidamente, pasándosela a Pauli. «¡Oh, mierda! Es de la serie 48», exclamó la catalana con cara preocupada, pasándole el proyectil a Marcelo. El argentino examinó la vaina y torció el gesto. «Está mal calibrado. Coño». «¿Qué sucede, Marcelo?», pregunté, inquieto. Era evidente que algo no iba bien, pero que me matasen si era capaz de adivinar de qué demonios se trataba. «Desde que todo se fue al infierno, hemos consumido cantidades ingentes de munición enfrentándonos a los no muertos», me explicó Pauli, mientras revisaba su cargador aprensivamente. «Cada incursión supone el gasto de cientos de cartuchos irreemplazables. Hace 6 meses no nos quedó más remedio que empezar a fabricar nuestros propios proyectiles, ya que los polvorines habían alcanzado un nivel crítico. El problema fue que no había en Canarias la maquinaria necesaria para fabricar las vainas con el grado de precisión necesario, así que hubo que construirlas desde cero». «Pero eso es bueno, ¿no?». «No tanto.
respondió Pauli, con gesto cansado. No todo el material producido supera los estándares de calidad y de vez en cuando se cuela una partida defectuosa de munición. Perdimos un par de grupos de exploración hasta que descubrimos lo que estaba pasando. Se suponía que nuestra munición había sido testada varias veces antes de ser embarcada en el avión, pero por lo visto no ha sido así. ¿Un error?, preguntó David Broto, inocentemente. El informático había superado bastante bien su primer contacto con los no muertos y se le veía bastante entero, dadas las circunstancias. «¿O un sabotaje?», apuntó lúgubremente uno de los sargentos, mientras revisaba otro de sus cargadores. «Este también es defectuoso. Me cago en su madre». «¿Los froilos?», inquirió Broto. «A ver, por favor, perdonad, los froilos. A ver, si el muchacho se llama Froilán, pues lo más lógico sería que lo llamaran los froilanes. Pero los froilos, yo de verdad es que, lo siento, pero es que cuando leo los froilos me tengo que reír, por favor. Lo siento». «¿Los froilos?», inquirió Broto. «Los froilos. Puede ser, quién sabe». Marcelo se estiró como un gato y se levantó y empezó a caminar hacia su MG3. «Lo único que sé es que a Tank no le va a gustar nada todo esto». ¿Sabotaje? La cabeza me daba vueltas. ¿De qué iba todo aquello? Antes de que me diese tiempo a formular cualquier pregunta, Tank oyó como un obús en medio de nuestro grupo, ladrando órdenes. «¿Qué coño hacen parados aquí? ¡Corran, joder, corran!». Agarró a uno de los legionarios por la tira de su mochila y lo arrastró en dirección al edificio. «Tenemos poco tiempo». Tropezando con la mochila me incorporé y comencé a seguir al resto del grupo, en dirección a la oxidada escalera de emergencia del almacén que se encontraba a pocos metros. Con un escalofrío comprendí que si la mayor parte de nuestra munición era defectuosa, tendríamos un problema, y muy gordo, además. Súbitamente tuve el presentimiento de que muy pocos de aquel grupo veríamos la luz del siguiente día. 32. Tenerife. El corredor en el que estaba Lucía pertenecía a un ala del enorme complejo hospitalario totalmente desconocida para ella. En contraste con el resto del edificio, en aquel pasillo iluminado por un ejército de fluorescentes, no había absolutamente nadie. De hecho, no había ni una sola camilla ni una silla de ruedas, nada, ni siquiera una maldita puerta para esconderse tras ella. Pensaba Lucía furiosamente mientras recorría a largas zancadas el corredor. El golpe que había recibido en la cadera unos minutos antes le hacía palpitar la zona y estaba segura de que en pocas horas luciría un hermoso moratón, pero aquello no le importaba demasiado. El sonido de los tiroteos le llegaba amortiguado a través de una pesada puerta aislante doble que acababa de franquear, pero podía oír perfectamente las voces excitadas de sus perseguidores. Sudando, redobló su ritmo, deseando en que cualquier momento aquel pasillo desembocase en una zona segura o, mejor aún, en el exterior. Al doblar una esquina, Lucía se detuvo de golpe ante un puesto de seguridad, atravesando con un amplio arco detector de metales. El puesto estaba abandonado y no se veía un alma. Sobre una mesa estaba apoyado un periódico y a su lado una taza de sucedáneo de café medio llena, aún humeante. Una radio colocada sobre una pila de carpetas emitía una música ligera a un volumen muy bajo. Daba la sensación de que los vigilantes apostados en aquel puesto de control habían salido corriendo hacia el pasillo principal cuando las alarmas sonaron. Probablemente era uno de los grupos que se estaban tiroteando entre ellos al lado de la puerta. Apresuradamente pasó su mano por encima de la mesa en busca de algún arma, arrojando una montaña de papeles al suelo. Lo único que encontró fue un cargador de pistola y un cortaplumas diminuto. «Maldita sea», se dijo mientras trataba de abrir infructuosamente los cajones de la mesa. «Piensa algo rápido, Lucía, o estás jodida, jodida de verdad».
Su mirada se detuvo en un colorido póster dentro del área de control, que mostraba un puñado de soldados sonrientes repartiendo raciones de emergencia del ejército desde un camión, bajo la leyenda: «La Tercera República Española vela por ti». Claro, seguro. Justo debajo del póster había un archivador con el cajón superior abierto. Al parecer los guardias del puesto habían salido de forma tan apresurada que se habían olvidado echarle la llave al cajón. Con el corazón en un puño, Lucía inspeccionó el cajón. Con desánimo comprobó que solo había un puñado de tarjetas magnéticas y una tablilla de control donde alguien había anotado a mano una serie de nombres y de horas. Lucía supuso que era un registro de a quien se le había entregado las tarjetas. Justo cuando iba a apoyar la tablilla, se fijó en que una mano distinta había anotado algo en la parte superior: 71410 NK. Con un gesto rápido, arrancó la hoja y se la metió en el bolsillo mientras echaba de nuevo a correr por el pasillo. Los pasos de sus perseguidores ya sonaban más cerca. Al cabo de unos pocos metros se detuvo con gesto vacilante al borde de las escaleras, mientras tragaba saliva, y durante todo el tiempo había confiado en que aquel pasillo desembocase en el exterior, y sin embargo lo único que tenía ante ella eran unas escaleras que descendían. Sabía perfectamente que estaba en la planta baja del edificio, así que aquellos escalones solo podían llevar al sótano del edificio. Oh, no, joder, otra vez al sótano de un hospital, no, por favor. La situación, pensaba, era tan absurda que resultaba cómica. ¿Qué posibilidades existen de que tenga que refugiarme 2 jodidas veces en el sótano de un hospital para salvar mi vida? Pocas, supuso, posiblemente menos de que te tocase la lotería, quizá las mismas de que te cayese un rayo. ¿A quién carajo le importaba? Lo cierto era que si no iba allí abajo, aquellos 2 maníacos iban a atraparla, y la mirada de aquel tipo pelirrojo le había hecho sentirse terriblemente asustada y sucia. No quería quedarse a discutir con él. Con resignación comenzó a bajar las escaleras. Era un tramo amplio, escrupulosamente limpio y muy bien iluminado. Un tenue olor a jabón hospitalario flotaba en el aire, y si no fuese por la total ausencia de ventanas y de personas, se anotó mentalmente, serían unas escaleras totalmente anodinas. Bajó tramo tras tramo hasta llegar a la parte inferior. Aquella zona tenía un tipo de azulejo distinto en el suelo y paredes, de un color verdoso claro bastante feo, pero por lo demás no se diferenciaba en nada del pasillo superior. Tan solo unas flechas rojas dibujadas en la pared y un símbolo que Lucía no supo identificar daban un aire especial a aquella zona. Uy, 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 ¿a dónde irá a parar? Ahora lo veremos, a ver qué tal. Jadeando, Lucía se detuvo por unos segundos tratando de recuperar el aliento. Un doloroso punto en un costado le estaba atenazando desde hacía unos minutos y sentía que si no paraba un momento el corazón le iba a estallar. El ruido de pasos bajando por las escaleras a toda velocidad la convenció de que tenía que seguir adelante. Sin dudarlo, comenzó a seguir las flechas del pasillo mientras una vocecita en su mente le preguntaba insistentemente qué diablos tenía pensado hacer si se encontraba en un callejón sin salida. Finalmente desembocó en una especie de sala cuadrada presidida por una pesada puerta de acero que llevaba dibujado el mismo símbolo que había visto en el pasillo. A Lucía aquel emblema le recordaba algo que había visto en alguna ocasión, pero estaba tan asustada que su cabeza se negaba a facilitar el maldito dato. Al lado de la puerta había un panel con una serie de botones insertados y una ranura. Lucía se acercó a examinar el panel. Era un teclado alfanumérico, muy parecido al de un móvil, donde cada tecla correspondía a varias letras y números. Sin dudarlo ni un minuto, extrajo la tarjeta magnética del bolsillo y la insertó en la ranura. Al instante una pantalla se iluminó y mostró un mensaje de bienvenida, junto con la foto digitalizada de un doctor joven, canoso y de aire despistado tras sus gafas. «Buenas tardes, doctor Jurado. Introduzca código de pase, por favor».
Lucía se quedó paralizada por un momento. De repente recordó el garabato dibujado en la tablilla de control. Con dedos temblorosos lo sacó de su bolsillo y lo introdujo en el teclado. La pantalla se quedó en blanco por un milisegundo y a continuación apareció un nuevo mensaje. Código erróneo. Le quedan 2 intentos. Antes de bloqueo, introduzca el código de pase, por favor. Lucía se pasó una mano por la frente para apartar un mechón sudoroso de sus ojos. Joder, ¿no eres capaz de teclear bien ni un maldito código? Tranquilízate de una vez, coño. Volvió a hacerlo, con toda la calma que le fue posible, cerciorándose de que esta vez lo tecleaba correctamente. Una vez que apretó el Enter, la pantalla volvió a quedarse en blanco. Código erróneo. Le queda un intento. Antes de bloqueo, introduzca el código de base, por favor. Por un instante sintió un puño de hielo formándose en su estómago. Si aquella anotación de la tablilla no era el código, entonces estaba acabada. Aquella puñetera máquina no le daría más oportunidades. Y por otro lado, no le quedaba mucho tiempo. Los pasos ya sonaban muy cerca. De repente dio un puñetazo contra la puerta. ¡Qué estúpida había sido! El antepenúltimo carácter del código no era una O, sino un 0. Volvió a teclear por tercera vez, esta vez con sus dedos volando sobre el teclado mientras Basilio Irizarry, respirando como un fuelle, aparecía doblando una esquina. La pantalla centelleó por tercera vez y apareció un nuevo mensaje. Código correcto. Bienvenido al zoo. Doctor Jurado, que tenga un buen día. La puerta se abrió con un siseo. A Lucía le dio tiempo justo de colarse dentro de antes de una ráfaga de HK hiciese saltar nubes de yeso de la pared donde había estado apoyada. Una de las balas impactó sobre el tablero de control, que explotó con un petardazo apagado y un leve olor a circuito chamuscado. Lucía trató de cerrar la puerta, pero el sistema mecánico había quedado absolutamente frito al reventar el tablero. Sintiendo la muerte en sus talones, Lucía se giró hacia el interior de aquella sala. Mientras lo hacía, una parte remota de su mente, que se esforzaba en recordar el significado del símbolo que campeaba sobre la puerta de seguridad, hacía sonar un timbre de alarma. Y aquí te pone, no lo veis, claro, pero el símbolo que hay es el símbolo de radiación. El símbolo de radiación, de contaminantes, de toxicidad. Ese es el símbolo.